relatos del susurro. Gracias por abrirme este espacio para contar algo que me persigue cada vez que vuelvo a subir a un tráiler y veo la carretera perderse en la oscuridad. Llevo más de 20 años manejando de noche, cruzando rutas solitarias, montañas, desiertos y pueblos que parecen abandonados por el tiempo. Siempre escuché historias entre traileros, pero jamás pensé que un día yo sería parte de una. Todo ocurrió en una carretera federal, de esas largas y rectas, donde las luces del camión son lo único que existe durante kilómetros. Eran cerca de las 2 de la madrugada y no había señal en el radio. El motor sonaba parejo. El cielo estaba completamente negro y el cansancio comenzaba a pesar. Fue entonces cuando vi a una mujer parada al borde de la carretera. No parecía una persona normal. No levantaba el pulgar, no hacía señas. Solo estaba ahí, quieta, mirando directo hacia el camino. Frené un poco, dudando. Nadie se detiene a esas horas, y menos en ese tramo. Pero cuando pasé junto a ella, algo me heló la sangre. Su rostro no se movió. No siguió el camión con la mirada. Era como una figura recortada contra la noche. Seguí manejando, intentando olvidar lo que había visto, cuando escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Uno solo, fuerte, como si alguien hubiera subido. Miré los espejos. No vi nada. Pensé que era el cansancio jugando conmigo, hasta que el radio se encendió solo y una voz distorsionada susurró mi nombre. El sonido del radio me hizo apretar el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. Nadie sabía mi nombre en esa ruta. Nadie tenía por qué llamarme a esa hora. Intenté cambiar de estación, pero el dial giraba sin responder, como si algo lo mantuviera fijo. La voz volvió a escucharse, baja, arrastrada, diciendo que no mirara atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque esa advertencia no sonaba como un consejo, sino como una orden. Decidí no detenerme. Aumenté la velocidad y fijé la vista en el asfalto, esa línea interminable que siempre ha sido mi refugio. Pero el camión empezó a sentirse diferente, más pesado, como si llevara carga de más. Cada vez que pasaba por un tramo oscuro, el golpe regresaba, ahora más cerca de la cabina, como pasos avanzando lentamente sobre el techo. Encendí las luces interiores para tranquilizarme y fue ahí cuando el retrovisor me mostró algo que todavía me cuesta describir. En el asiento trasero, donde solo llevo herramientas y papeles, había una silueta. No tenía forma definida, pero ocupaba espacio, como una sombra que no debería existir dentro de un camión en movimiento. Parpadeé varias veces, convencido de que desaparecería, pero seguía ahí. La carretera empezó a cambiar. Las señales eran viejas, oxidadas. Algunas marcaban pueblos que yo sabía que ya no existían. El GPS perdió señal y el radio se apagó de golpe. Solo quedó el sonido del motor y mi respiración agitada. Entonces escuché claramente una voz femenina, ya no por el radio, sino dentro de la cabina, diciéndome que no la dejara sola otra vez. Fue en ese momento cuando entendí que aquella mujer de la carretera no estaba pidiendo ayuda. Estaba esperando que alguien la llevara consigo. Y yo, sin detenerme, había abierto la puerta de algo que ahora viajaba conmigo, kilómetro tras kilómetro, sin intención de bajarse jamás. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, pero la presencia en la cabina no se iba. Cada kilómetro que avanzaba sentía el aire más denso, como si el tráiler atravesara una niebla invisible que solo existía para mí. Bajé un poco la velocidad, buscando una gasolinera, un retén, cualquier señal de vida. Pero la carretera seguía vacía, interminable, ajena a lo que estaba ocurriendo dentro del camión. La silueta del asiento trasero comenzó a definirse. No tenía rostro, pero su forma era claramente humana. Permanecía inmóvil, como si observara todo en silencio. El motor dio un pequeño tirón y
luces sin que nadie se detuviera, aprendiendo a subirse a los que no miraban atrás. Sentí que el volante vibraba bajo mis manos. El velocímetro marcaba una velocidad que yo no había alcanzado. Aún así, el paisaje no cambiaba. Era el mismo tramo una y otra vez, la misma curva, el mismo poste torcido. Entendí que ya no estaba avanzando, que algo me había sacado del camino real. La figura se inclinó hacia adelante y el frío me recorrió el cuello. No gritó, no amenazó, solo me dijo que los traileros siempre vuelven a las carreteras y que por eso nunca viajan solos, que algunos cargan mercancía y otros cargan recuerdos que nadie quiere. Cuando finalmente vi luces a lo lejos, supe que algo iba a terminar esa noche, pero también entendí que jamás volvería a manejar igual, porque desde ese viaje, cada vez que miro el retrovisor, siento que alguien sigue sentado ahí, esperando que vuelva a ignorar la oscuridad. Las luces que vi a lo lejos resultaron ser una pequeña estación de servicio perdida entre cerros. Frené con brusquedad y estacioné el tráiler casi atravesado, sin importar nada más que bajar de ahí. Cuando abrí la puerta de la cabina, el aire nocturno me golpeó el rostro y sentí un alivio inmediato, como si algo se hubiera quedado atrás. Caminé rápido hacia la tienda, sin atreverme a mirar el interior del camión. Dentro, el encargado me miró extrañado. Me preguntó si estaba bien, porque según él llevaba varios minutos detenido con el motor encendido sin moverme. Sentí un vacío en el estómago. Para mí habían pasado horas. Le pedí un café y traté de recomponerme. Cuando regresé al tráiler, revisé la cabina con cuidado. El asiento trasero estaba vacío. No había sombras, no había frío, no había rastro de nada extraño. Pensé que todo había terminado. Arranqué de nuevo y retomé la carretera, decidido a no detenerme hasta llegar a destino. Pero a los pocos kilómetros, el radio volvió a encenderse solo. No había música, no había interferencia, solo una respiración lenta, pausada, como la de alguien dormido muy cerca. No apagué el radio, no lo toqué. Seguí manejando con los ojos fijos al frente. La carretera empezó a poblarse de otros camiones, luces rojas, motores, vida. Me sentí acompañado por primera vez en horas. Sin embargo, cada vez que pasaba junto a otro tráiler, veía algo que me erizaba la piel. En algunos retrovisores ajenos, reflejada por un segundo, aparecía la silueta de una mujer sentada detrás de mí. Ninguno de los otros conductores parecía notarlo. Comprendí entonces que aquello no se había ido. No necesitaba estar visible para viajar conmigo. Se había quedado ligada al camino, a mi ruta, a mis noches al volante. Desde esa madrugada aprendí a no detenerme cuando veo figuras solas en la carretera, no por falta de compasión, sino porque algunas presencias no buscan un destino, buscan un conductor que nunca pueda bajarse del todo. Pasaron los años y seguí manejando, porque la carretera es lo único que sé hacer y lo único que siempre vuelve a llamarme. Cambié rutas, evité ese tramo maldito y aprendí a no conducir cuando el cansancio nubla la mente. Pero hay noches en que la oscuridad se parece demasiado a aquella madrugada y el recuerdo regresa con la misma fuerza que el ruido del motor. En esas noches, el retrovisor pesa más que el volante. Una vez, cruzando un desierto interminable, vi a otro trailero detenido al costado del camino. Sus luces de emergencia parpadeaban débilmente. Dudé. Pensé en detenerme, en preguntar si necesitaba ayuda, pero cuando pasé a su lado, vi su rostro pálido, mirando fijo al frente, con una expresión vacía. En el asiento trasero de su cabina había una sombra encorvada, idéntica a la que me acompañó aquella vez. No frené, no miré atrás. Esa noche el radio volvió a encenderse, aunque estaba apagado desde hacía días. No dijo mi nombre, solo emitió un murmullo constante.
como un lamento lejano mezclado con el ruido de la estática. Entendí que no estaba dirigido solo a mí. Era un sonido que viajaba por la carretera, saltando de camión en camión, de conductor en conductor, esperando a que alguien volviera a abrirle la puerta. Hablando con otros traileros, supe que no era el único. Muchos cuentan historias similares en voz baja, siempre de noche, siempre lejos de las ciudades. Mujeres en la carretera, golpes en el tráiler, vidrios que hablan solos, sombras en el asiento trasero. Algunos dicen que es el cansancio, otros juran que es algo que se alimenta de la soledad del camino. Yo ya no intento explicarlo. Solo sé que desde aquella madrugada nunca vuelvo a manejar sin mirar 2 veces el retrovisor antes de arrancar, porque hay carreteras que no terminan en un punto del mapa, terminan cuando algo decide bajarse o quedarse para siempre contigo. Con el tiempo aprendí a identificar ciertas señales que solo los que vivimos en la carretera entendemos. No son avisos claros ni peligros visibles, son sensaciones. Cambios en el aire, en el sonido del motor, en la forma en que la noche parece cerrarse alrededor del tráiler. Cuando eso ocurre, sé que algo anda cerca, algo que no figura en los mapas ni en los reportes de tráfico. Una madrugada, mientras cruzaba una autopista secundaria, el cansancio me obligó a bajar la velocidad. No había luces, no había pueblos, solo la línea blanca guiándome. De pronto, el camión se estremeció levemente, como si hubiera pasado por un bache invisible. Luego otro, y otro más. No eran golpes fuertes, eran pasos lentos, medidos, avanzando desde la parte trasera hacia la cabina. No miré el retrovisor, no frené. Recordé cada palabra que me dijo aquella voz años atrás. Algunas cosas no quieren ser vistas, solo reconocidas. El radio permanecía apagado, pero aún así escuché un susurro apenas perceptible, como si alguien respirara muy cerca de mi oído. No decía nada, no necesitaba hacerlo. La carretera comenzó a repetirse. El mismo letrero oxidado apareció 3 veces. La misma curva regresó como un recuerdo maldito. Entendí que había vuelto a salirme del camino real. Esta vez no sentí pánico, sentí resignación. Sabía que mientras siguiera conduciendo, aquello no podría tomar control completo. Después de varios minutos, las luces de una caseta aparecieron a lo lejos. Al acercarme, sentí como el aire dentro de la cabina se aligeraba, como si algo se retirara lentamente. Los pasos cesaron. El camión volvió a sentirse normal. Seguí mi ruta sin detenerme. Desde entonces entendí algo que nunca se dice en voz alta entre traileros. No todos los encuentros buscan daño inmediato. Algunos solo quieren recordar que la carretera tiene memoria y que quienes la recorremos de noche cargamos historias que jamás se quedan atrás. Desde aquella noche comencé a escuchar con más atención las historias que se cuentan en las paradas de descanso. Ya no las tomaba como simples exageraciones para espantar el sueño. Había un patrón en todas: carreteras solitarias, figuras inmóviles al borde del asfalto, vidrios que se activan solos y golpes que avanzan por el tráiler como pasos pacientes. Todos hablaban de lo mismo, aunque nadie se atrevía a nombrarlo igual. Un veterano me dijo una vez que las carreteras guardan lo que la gente deja atrás: accidentes, promesas rotas, gente que nunca llegó a casa, que de noche, cuando solo queda el ruido del motor, esas cosas buscan moverse otra vez, no para llegar a algún lado, sino para no quedarse solas. En ese momento entendí por qué la figura nunca se bajó del todo de mi camino. Una madrugada lluviosa, vi las luces de un camión volcadas a un costado. Estaba reciente, aún salía vapor del motor. Me detuve a unos metros, dudando. Sentí el frío conocido colarse en la cabina. Algo dentro de mí supo que no debía acercarme. Llamé a emergencias y esperé sin bajar.
Mientras lo hacía, el radio emitió un chasquido breve, como un suspiro de alivio. No escuché voces, solo silencio. Cuando llegaron las patrullas, arranqué sin mirar atrás. Esa noche soñé con la carretera extendiéndose sin fin y con muchas figuras caminando a los lados, esperando que alguien las viera. Al despertar, supe que no todas buscan subir. Algunas solo quieren que no se repita la misma historia. Sigo manejando porque no sé vivir sin el camino. Pero ahora entiendo que cada kilómetro recorrido de noche es un trato silencioso, mientras no ignores lo que debes atender. Mientras sigas avanzando sin abrir puertas que no entiendes, la carretera te deja pasar. Pero si alguna vez decides mirar atrás cuando no debes, algo podría aceptar la invitación y acompañarte más tiempo del que imaginas. Con los años empecé a notar algo que antes me habría parecido imposible. La presencia ya no siempre se manifestaba como miedo. A veces era solo una sensación, como si alguien viajara conmigo sin hacer ruido, sin intención de asustar. Ocurría en las madrugadas más largas, cuando la carretera parecía no terminar nunca y el cansancio volvía borrosa la línea entre lo real y lo imaginado. Una noche, cruzando una sierra cerrada, el camión comenzó a perder potencia sin razón aparente. No había fallas, no había luces de advertencia. Simplemente empezó a desacelerar. Me orillé con cuidado. Encendí las intermitentes y esperé. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento, ni motores lejanos. Fue entonces cuando sentí que alguien se sentaba a mi lado en el asiento del copiloto. No volteé. No lo necesitaba. El aire se volvió frío, pero no agresivo. Era un frío antiguo, cansado. El radio se encendió por unos segundos y escuché un murmullo casi afectuoso, como si alguien agradeciera el viaje. El camión volvió a encender sin que yo tocara nada. Antes de arrancar, sentí una presión leve en el hombro, como una despedida. Seguí manejando sin pensar demasiado. No miré el asiento, no revisé el retrovisor. Cuando llegué a la siguiente caseta, el amanecer comenzaba a dibujar el horizonte. Me sentí extrañamente tranquilo, como si algo hubiera bajado en ese punto del camino. Desde entonces supe que no todas las presencias se aferran para siempre. Algunas solo necesitan un tramo, un conductor que no huya, un testigo silencioso. Pero también entendí que cada vez que la noche se cierra demasiado y el radio guarda silencio, algo puede volver a pedir camino. Por eso, cuando manejo de madrugada y veo figuras detenidas en la orilla, ya no freno. Tampoco acelero con miedo. Mantengo el rumbo, porque aprendí que en la carretera no todo lo que sube busca llegar lejos. Algunas cosas solo quieren ser llevadas un poco más antes de desaparecer otra vez en la oscuridad. Después de aquella noche en la sierra, comprendí que la carretera no solo quita, también devuelve. Devuelve recuerdos, culpas y presencias que no encontraron descanso. Seguí trabajando, pero algo en mí cambió. Ya no manejaba solo para llegar a destino. Manejaba atento, como si cada kilómetro exigiera respeto. Las madrugadas dejaron de ser enemigas y se convirtieron en pruebas silenciosas. Una vez, en una recta interminable, vi a un tráiler detenido sin luces. Me acerqué despacio y sentí esa señal conocida, ese peso en el aire que me advertía sin palabras. Bajé la velocidad, toqué el claxon una vez y seguí de largo. En el espejo vi cómo las luces del camión se encendían solas, como si alguien hubiera reaccionado justo a tiempo. No volví a mirar. Esa noche el radio no habló, pero el motor sonó más ligero, como si el camino aprobara mi decisión. Empecé a notar que cuando hacía lo correcto, aunque no entendiera por qué, la carretera se abría. Las curvas parecían menos cerradas. El cansancio tardaba más en llegar y el silencio dejaba de ser una amenaza. Hablando con otros traileros, entendí que muchos sienten lo mismo, pero no lo dicen.
Temen que admitirlo sea aceptar que no todo se explica con mapas y horarios. Pero la verdad es simple. El camino recuerda, y a quienes lo recorremos de noche nos pone a prueba. Desde entonces, cada vez que arranco el tráiler, hago un gesto pequeño, casi supersticioso. Miro al frente, respiro hondo y prometo no ignorar las señales. Porque aprendí que no todas las historias paranormales buscan miedo. Algunas solo necesitan que alguien siga manejando con conciencia. Y si esta historia llegó hasta aquí, tal vez no fue casualidad. Tal vez tú también has sentido algo parecido en la carretera. Y ahora sabes que no estás solo. Buenas noches, Relatos del Susurro. Mi nombre es Ernesto Salgado y llevo 15 años manejando tráiler entre fronteras. Nunca creí en historias de carretera hasta la noche en que algo caminó junto a mi camión sin tocar el suelo. Fue en una autopista larga, rodeada de monte cerrado, donde no hay pueblos ni luces durante horas. Eran casi las 3 de la madrugada y yo iba completamente solo, con el radio apagado y la mente puesta en llegar. Todo comenzó cuando noté que alguien corría a la par del tráiler. No se escuchaban pasos, pero en el rabillo del ojo veía movimiento. Pensé que era cansancio, hasta que bajé un poco la velocidad y esa cosa también bajó. Aceleré y volvió a emparejarse, siempre fuera del alcance de los faros, siempre justo donde no podía enfocar. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. No miré directo. Los viejos dicen que cuando algo corre contigo en la carretera, no debes reconocerlo. El aire dentro de la cabina se volvió pesado y el motor empezó a fallar, como si algo lo estuviera forzando. Entonces escuché un golpe seco en la puerta del copiloto. No fue fuerte, fue educado, como si pidiera permiso. Seguí manejando con el corazón desbocado. El golpe se repitió, ahora acompañado de una respiración agitada del otro lado. No humana, no animal. Era el sonido de alguien exhausto, desesperado por no quedarse atrás. En el espejo lateral vi una silueta alargada, corriendo sin mover los brazos, con la cabeza ladeada de una forma imposible. El radio se encendió solo y una voz masculina, rota, dijo que no lo dejara morir otra vez en esa carretera. Sentí que la garganta se me cerraba. Yo no había estado ahí antes, o eso creía. Cuando vi una cruz oxidada al costado del camino, entendí que no siempre cargamos solo mercancía. A veces cargamos historias que buscan que alguien, al menos una vez, no acelere de más. Buenas noches, Relatos del Susurro. Mi nombre es Martín López y manejo tráiler desde hace más de 30 años. He cruzado carreteras que no aparecen en los mapas y he dormido en paradas donde el silencio pesa más que el cansancio. Lo que voy a contar pasó en una ruta de montaña, de esas donde el camino se estrecha y el abismo acompaña durante kilómetros. Era una noche sin luna y la neblina bajaba tan espesa que apenas veía más allá del cofre. Avanzaba despacio cuando vi luces delanteras venir en sentido contrario. Eso no era raro, pero lo extraño fue que nunca pasaron. Las luces se quedaron fijas frente a mí, como si el otro vehículo estuviera detenido en medio del carril. Frené con cuidado y encendí las intermitentes. La niebla lo cubría todo, pero las luces seguían ahí, inmóviles. De pronto se apagaron de golpe. El silencio fue absoluto. Ni motor, ni viento, ni insectos. Sentí como el camión se inclinaba levemente, como si alguien hubiera subido por el estribo. Escuché un golpe en la caja, luego otro, avanzando hacia la cabina con un ritmo lento, pesado. No eran pasos humanos, eran arrastres, como de algo muy cansado. El radio se encendió solo con una estática profunda. Entre el ruido, escuché una voz grave que dijo cuidado con la curva. Justo después, el camión dio un pequeño tirón, como si alguien hubiera empujado el volante. Segundos más tarde vi que el camino se abría en una curva cerrada que no recordaba.
Si hubiera seguido recto, habría caído al vacío. Cuando pasé la curva, la presión desapareció. El radio se apagó. Los golpes cesaron. Más adelante vi una camioneta destrozada al fondo del barranco, apenas visible entre la niebla. Frené a un lado y respiré hondo. Entendí que no todo lo que aparece en la carretera viene a hacer daño. Algunas presencias solo quieren evitar que alguien más termine, donde ellas quedaron para siempre. No me detuve a investigar la camioneta del barranco. Llamé a emergencias desde el punto más cercano con señal y seguí manejando con las manos firmes, pero el corazón desbocado. Sabía que si me bajaba del tráiler en ese tramo, la niebla no sería lo único que me rodearía. Esa noche no dormí. Cada curva parecía observarme, como si la carretera misma estuviera midiendo mis decisiones. Días después pregunté por ese accidente. Nadie supo decirme cuándo ocurrió. No había registros recientes, solo un rumor viejo entre los habitantes de la zona. Historias de un conductor que se había ido por el barranco años atrás, en una noche igual de cerrada, cuando intentó adelantar unas luces que nunca existieron. Decían que desde entonces, a veces alguien avisa a tiempo. Con los años escuché más relatos como el mío. Traileros que hablan de heridos que alertan, de golpes que corrigen el rumbo, de manos invisibles que enderezan el volante justo antes del desastre. Todos coinciden en algo. No ocurre siempre. No ocurre con cualquiera. Pasa cuando alguien está a punto de cometer el mismo error que otro ya pagó con su vida. Sigo manejando rutas de montaña y cada vez que la niebla baja espesa, reduzco la velocidad sin pensarlo. No reto a la carretera. No confío solo en mis reflejos, porque entendí que el camino recuerda. A veces devuelve favores de la forma más extraña posible. Si algo me enseñaron tantos años al volante es esto. No todo lo que se manifiesta en la noche quiere subir al camión. Algunas cosas caminan contigo solo el tramo necesario. Te advierten, te empujan, te salvan y luego desaparecen para siempre en la curva siguiente. Por eso, si algún día conduces de madrugada y escuchas un aviso que no debería existir, no lo ignores. Tal vez no sea el cansancio, tal vez sea alguien que ya no tuvo segunda oportunidad y decidí dártela a ti. Porque en las carreteras, como en la vida, no todas las voces vienen a asustar. Algunas vienen a evitar que la historia termine igual otra vez. Después de escuchar tantos relatos de carretera, entendí que los traileros no solo transportamos carga, transportamos silencios, advertencias y recuerdos que el camino se niega a borrar. Cada historia que escuchaste esta noche ocurrió en rutas distintas, con personas distintas, pero todas comparten lo mismo. La carretera observa, espera y responde. Si manejas de noche y sientes que el aire cambia, que el radio calla de golpe o que algo se mueve donde no debería, no es casualidad. Tal vez alguien más estuvo ahí antes que tú. Tal vez alguien no llegó a casa y tal vez, solo por esta vez, el camino decidió avisarte. Gracias por escuchar estos relatos en Relatos del Susurro. Si alguna vez viviste algo extraño en la carretera, no lo guardes en silencio. Cuéntalo. Porque mientras estas historias sigan siendo recordadas, nadie estará completamente solo en la oscuridad.